¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en mi canal. Y bueno, para esta ocasión tengo aquí en la pantalla a un gran amigo que es un autodidacta increíble y creo que ya por ahí ustedes han visto en alguno de mis videos la presentación de él y es Adrián Segundo. Bueno, Adrián Segundo es un autodidacta enorme y en esta ocasión nos va a hablar sobre los estrellamientos OVNI, porque por ahí, Adrián, bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar esta conexión, esta comunicación. Y bueno, yo quisiera que les relataras a las personas que nos están siguiendo, y si tuvieras ahí el libro del que vamos a hablar, te lo agradecería mucho, porque, bueno, tú tienes un libro extraordinario de Jenny Randalls, la ufóloga inglesa, que pues nos asegura que el estrellamiento de Roswell no fue el primero, no fue el inicial, sino que hubo otros antes de este. Así es que platícanos de ese libro, por favor, Adrián. Hola Carlos, hola a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo en esta transmisión en vivo, hablar pues, del tema que nos apasiona, ¿no? Los ovnis. Bueno, me preguntas, Carlos, sobre un libro que trata de casos, ya no de Roswell, sino anteriores, y sobre todo referidos al contexto anglosajón, ya sea Inglaterra o Estados Unidos. Sí, ¿No? Aquí les muestro este libro, muy interesante, de 1995, de la ufóloga muy desconocida en Latinoamérica y en el habla hispana, pero en el, vamos a ir en el mundo anglosajón, pues muy conocida, ¿no? De Jenny Randall, ¿no? Que nos habla, se llama Recuperaciones OVNI, para que lo vean nuestros amigos. sí, Bueno, en este libro nos habla de algunos casos que ella logró compilar sobre experimentos ovnis anteriores al caso de Roswell, los anteriores a 1947. El caso, vamos a decir que ella menciona, que más o menos podría haber un sesgo de verdad, aunque ahorita vamos a platicar por qué a lo mejor no, es el de 1871 en Buckinghamshire, Inglaterra, más o menos está al norte, me pasa al noroeste de Londres. Lo voy a platicar así muy en general, ¿no? claro. Porque es un caso muy interesante, pero también pues tiene sus aristas extrañas, ¿no? Bueno, eh, básicamente es un libro que se escribe en 1979 de un autor que se llama David Lanford, pero aquí donde empieza el sospechosismo es que era un autor que se dedicaba a, por ejemplo, a la ciencia ficción. Es, él escribe un libro donde habla de un tal William Losley, que es un, vamos a decir, o era un carpintero, que en una ocasión pues iba, así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo habla del caso no? Pues iba ya de noche, se dirigía a su casa y de repente escucha como una especie de zumbido. Esa va a ser una constante en estos accidentes, sobre todo sus primeros accidentes ovni, ¿no? Escucha el zumbido, ve como una especie de, pues, objeto luminoso, bola de fuego, qué sé yo, y se estrella o cerca de donde él estaba, ¿no? No tenemos muchos detalles, ¿no? Porque se supone que este William Losley hace una especie como de carta, ¿no? Estamos hablando de 1871 y que se descubre mucho tiempo después, ¿no? Entonces, no abundan muchos detalles. Él habla de algo que cae, algunos lo pueden presumir como un platillo volador, que inclusive menciona esa cuestión de que aplasta pues el sembradío, la hierba, ¿no? Como una, a veces se menciona que es como un antecedente de los campos de Inglaterra. Eh, Algo, no describe claramente, pero sale algún artefacto de esta cosa que cae o que baja, que lo escanea, dice, bueno, estoy hablando un lenguaje moderno, ¿no? Él dice que lo examina.
y además sale alguna especie de sistema de visión donde a él pues le pasan o le exhiben ciertas cosas que van a pasar en el futuro, ciertos prodigios, sobre todo tecnológicos, que es algo muy parecido a lo que después vamos a ver con muchos de los contactados, ¿no? ¿Recuerdas, Carlos? Así hay algunos, ¿no? Que les ponen una televisión o algún sistema de visión y les enseñan qué va a haber en el futuro, ¿no? Sí. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que ocurre con esto, pero Jenny Randall, eh, pues hacen algunas investigaciones, indagaciones, y cree que posiblemente este caso, no lo creo, ella afirma que es falso, que es un montaje de este David Lanford, ¿no? Pero bueno, también hay quien defiende el caso, ¿no? Entonces, pues ahí se lo dejamos a nuestros amigos para que indaguen un poquito más. Otro caso interesantísimo que a mí me apasiona, que a lo mejor sí tiene ciertas consistencias. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar algunos detallitos que posteriormente van a aparecer, por ejemplo, en el mismo Roswell o en los casos de Socorro, Aztec, Corona y todo esto, unos elementos que a lo mejor se nos van a hacer familiares. Esto ocurrió en 1884, es el otro caso al que se refiere, también que a mí me gusta mucho, de la población en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos prácticamente, en el condado le llaman de Dundee, normalmente así se conoce, ¿no? Como el estrellamiento de Dundee, ¿no? Algunos tienen, porque realmente cayó cerca de una ciudad que se llamaba, o se sigue llamando, que es muy pequeñita, se llama Max, en ese mismo condado. Bueno, básicamente hablan de un grupo ahora sí, como cowboys, como de vaqueros. Hay que recordar que estamos en 1884 y algo importante, se antecede a la oleada de 1896-97. Es Ahí en un Estados Unidos. en Estados Unidos que es muy importante. Sí. Van estos cowboys en el campo, así no los podemos imaginar. De repente, otra vez, esa extraña, escuchan una vibración, ¿no? Ven un cuerpo luminoso cayendo. Me parece que esto ocurrió de mañana. Cae el objeto detrás de una colina, que también son elementos muy interesantes. Se acercan este grupo de personas, o sea, ven los restos así a la distancia, pero aquí hay un elemento interesantísimo. A alguien se le ocurre, algunos hablan que era un reverendo, otros que era uno de los cowboys, se le ocurre acercarse y de repente recibe alguna especie de radiación de esos restos caídos que lo queman. Vamos, si no lo incineran, pero le producen ampollas en la piel, le tuestan el cabello, lo hacen sentir muy mal. Es un elemento interesante que vamos a ver posteriormente en el fenómeno ovni repetirse, ¿no? Es interesante cómo estamos hablando de 1884 y nos están hablando de alguna especie de radiación extraña, ¿no? O sea, aquí hay elementitos que a lo mejor nos empiezan a llamar la atención para darnos cuenta que a lo mejor no es tan falso este caso. Bueno, ven los restos ahí ardientes del artefacto caído y curiosamente emiten mucho calor, pero ellos dicen, no tienen palabras con qué describir claramente qué es lo que están viendo. Ellos dicen que son como restos de alguna maquinaria. Inclusive mencionan que son como engranes, que son algunos, por ahí una fuente que dice que es como hay como una especie como de hélice o de tornillo que están, o sea, estrellados. No pueden identificar ellos, no tienen familiaridad tecnológica con qué vamos a hacer un paralelismo o una analogía. Entonces, más o menos lo describen con lo que ellos conocen. Entonces, básicamente mencionan estas ruedas dentadas, como en grandototes. Pero curiosamente, pues esto cae, las piezas están inclusive calientísimas, posiblemente al rojo blanco. Ya tuvieron la experiencia de que el que se le quiso medio acercar una radiación lo quemó, entonces se alejaron de ahí. Regresaron al día siguiente, también aquí hay diferentes versiones, si es al día siguiente o varios días después, que todavía eso estaba caliente. Inclusive se menciona que la arena, porque hay como una zona desértica, se había fundido, estaba burbujeando, había borbotones, y
pero todavía el material estaba como incandescente. O sea, pasando varias horas o varios días, seguía incandescente. Ya cuando finalmente esto se enfría, lo logran, vamos a decir, a grandes rasgos, pues a tratar de investigar qué es esto. Y lo mismo, encontramos esa cuestión de que dicen es un material muy fuerte, a lo mejor es como bronce, como estaño, pero además es muy ligero. Es una constante que vamos a ver en estos estrellamientos. Es muy ligero. El problema de este caso es que esto aparece, las únicas fuentes directas son los diarios de precisamente de esa zona de Nebraska. Entonces hay dos menciones que desafortunadamente, al menos hasta donde sabemos, nadie lo investigó en su momento. Inclusive en uno de los reportes de uno de los diarios menciona esa cosa tan extraña, ¿no? De que después de unos días se disolvió en una lluvia. Sí. Por eso lo decían, habían algunos que mencionan ya en fuentes modernas que dicen, es que se disolvió como la sal en agua. Entonces desaparecieron los restos. Aunque hay quien modernamente, cuando esto trascendió, gracias a Jerome Clark, que es el que lo hace famoso este caso, pues fue el clásico, ¿no? El montón de gente que fue a buscar a ver si encontraba los restos, ¿no? Desafortunadamente, pues no pudieron corroborar nada, no encontraron, hasta donde yo sé, gente viva que pudiera corroborar la historia y todo esto. Entonces, pues también Jenny Randles menciona esta cuestión de que hay grandes dudas sobre el caso, ¿no? De que sea falso, ¿no? Pero por algunos elementitos tecnológicos que después nos van a aparecer en diferentes casos similares, pues al menos de mi parte yo me atreví a arriesgarme a darle su palomita, ¿no? Ese es, a grandes rasgos, dos de los casos que se me hacen importantes de aquí, de los estrellamientos ovnis anteriores a Roswell. Menciona más, ¿no? Sí. El más famoso que ya dentro del mundo de los ovnis, ya a las personas que les gusta, pues están muy familiarizados, pues es el caso Aurora, Sí, desde luego, claro que sí. de Pero hablaremos 1896. de ese caso en otra ocasión, Adrián. Muéstranos de nuevo, por favor, ese extraordinario libro que tienes. Digo extraordinario para que tú lo hayas encontrado aquí en México, porque bueno, nunca se tradujo al español, hasta lo que sé, No, ¿verdad? nunca en español, bueno, es que a lo mejor nuestros amigos de Estados Unidos, en el entorno anglosajón, pues dicen, mejor lo encuentran en cada esquina, ¿no? Pero aquí en México, en Latinoamérica, pues es muy difícil encontrarlos, ¿no? Este tipo Claro. de libros. Y la verdad está buenísimo, altamente recomendable. Me encanta, ¿no? El libro. Muy bien, Adrián, pues muchísimas gracias por esta conexión y espero que en otra cápsula toquemos el caso de Aurora, porque ese sí es bastante extenso y muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Bien, Adrián, pues muchísimas gracias y simplemente te digo hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Te lo agradezco mucho. Y bueno, hasta luego, amigos. Ahí nos vemos en otra capsulilla o en otra emisión.